¿Alguna vez te has sentido invisible, como si no encajaras en ningún lugar, como si no pertenecieras realmente, como si estuvieras presente pero ausente al mismo tiempo, como si nadie lograra verte de verdad, como si no te reconocieran y no te dieran un lugar? Y lo más extraño de todo esto es que no sabes por qué te sientes así, como si estuvieras cargando algo pesado, algo que en el fondo sientes que no es tuyo. Porque hay algo que casi nadie te dice. A veces esa sensación no empieza contigo. A veces llevas una máscara, una historia que no te pertenece, pero que cargas igual. Te voy a contar una historia real, una historia que puede cambiar cómo ves tu vida. Un hombre que fue enterrado sin nombre y nadie sabía quién era realmente. Ni siquiera su propia familia sabía quién era este hombre. Un NN sin identidad, sin historia, como si nunca hubiera existido. Esta es la historia de María, la hija de Lorenzo. María empezó a sentirse extraña, como si algo dentro de ella no estuviera bien. Despertaba sin energía, sin ganas, como si la vida le pesara demasiado todos los días. No era solo tristeza, era un vacío profundo que no podía explicar. Era como si estuviera sintiendo algo que no era suyo, algo que venía de otro lugar. Intentó cambiar muchas cosas en su vida, pero siempre terminaba en el mismo punto. Siempre volvía al mismo dolor, al mismo vacío, sin entender qué estaba pasando. Lo que María no sabía es que su historia no había empezado con ella. Su padre era completamente diferente, era fuerte, presente y un excelente hombre. De esos que parecen inquebrantables, con lugar, con identidad y con una vida construida. Pero un día desapareció sin explicación, sin aviso, sin que nadie entendiera qué pasó. Fue secuestrado por la guerrilla y la realidad es que nunca volvió. Desde ese momento todo cambió en su familia. Nada volvió a ser igual. La casa se llenó de silencio, de miedo y de una incertidumbre constante. Nadie quería hablar del tema, pero todos vivían esperando alguna respuesta. Era una espera larga, dolorosa, que parecía que no tuviera fin. Pasaron los años hasta que finalmente llegó una llamada inesperada. Había aparecido un cuerpo y la policía sospechaba que podía ser él. Muchos hombres habían muerto de esa manera en ese tiempo. Después de analizarlo, lo confirmaron, sí, era el padre de María, Lorenzo. Hubo tristeza, hubo llanto, pero también una especie de descanso. Sin embargo, quedaron muchas preguntas sin respuesta dentro de la familia. Si hubiera hecho algo distinto, si hubiera dicho algo más, interrogantes que nunca se resolvieron realmente. El padre de María murió en medio de la violencia, pero la historia no terminó allí, porque apenas estaba comenzando. Un año después apareció algo que nadie esperaba descubrir. Salió a la luz un secreto que lo cambiaría absolutamente todo. Desde ese momento todo cambió en su familia. Apareció un amigo cercano de la familia, llamado Leonel. Después de muchos años se hacía presente. Y hasta ese día en que decidió hablar. Y entonces dijo una frase que paralizó a todos. Lorenzo era mi hijo. El silencio llenó el lugar y todo cambió en ese instante. Ese hombre que siempre estuvo cerca era en realidad su abuelo. Ese hombre era su abuelo. Y en ese momento los secretos empezaron a salir. No era solo uno, eran muchos. Historias guardadas durante años. Verdades que nadie se atrevió a decir. Porque no solo descubrió a su abuelo, también descubrió otra parte que la rompió aún más.
Su abuela paterna, la mujer que tanto amaba, la que siempre vio con respeto, la que nunca imaginó que hacía parte de todo esto. Y ahí todo se volvió más pesado, porque no era solo un secreto, era toda una historia oculta, una historia que nadie quiso mirar. Todo empezó a encajar, pero no desde la paz, sino desde el dolor, porque ese secreto no trajo alivio, trajo enojo, confusión y más preguntas. Su padre había sido negado toda su vida, nunca fue reconocido realmente, nunca fue nombrado como hijo, nunca tuvo un lugar dentro de su historia. Solo fue reconocido cuando ya estaba muerto. No era solo una tragedia, era una historia de exclusión. Era una vida marcada por no tener un lugar. Y entonces María entendió algo más fuerte. Su padre murió como un NN, pero ya había sido invisible desde antes. No fue visto, no fue reconocido, no fue incluido en su propia historia. Y cuando esto ocurre, no se queda en una sola generación, se repite, se transmite, se hereda sin que nadie lo note, como una lealtad silenciosa que pasa de una persona a otra. María cargaba el rechazo, la invisibilidad, la sensación de no tener un lugar. Por eso no podía avanzar en su vida. No era debilidad, no era falta de ganas, era una lealtad a una historia que no le pertenecía. Y aunque parezca coincidencia, no lo es. Cuando un padre es una incógnita o no hay claridad, algo queda en conflicto. Esa lucha interna termina reflejándose en la vida diaria, en relaciones, en dinero, en decisiones, en bloqueos constantes. Porque cuando alguien rechaza a sus padres, también entra en conflicto con la vida. Y la vida termina respondiendo de la misma forma. Por eso muchas personas sienten que no pertenecen o que no merecen, o sienten que todo les cuesta mucho más que a otros. Pero hay algo que puede cambiar todo: reconocer, honrar y tomar la vida tal y como viene. Eso fue lo que María decidió hacer. Un día decidió soltar esta historia, aunque al principio parecía imposible. Había una voz dentro de ella que le decía que no podía ser más feliz que su padre. Pero entendió algo muy importante: repetir el dolor no lo honra. Entonces decidió mirarlo de otra manera. Se imaginó a su padre y le dijo lo siguiente: Papá, te veo, honro tu historia y honro todo tu dolor. Honro la forma valiente en que asumiste esta situación. Pero esto no me pertenece. Yo tomo la vida que me diste y en tu honor decido vivir mi vida plenamente. Después se imaginó también a su abuelo y le dijo lo siguiente: Abuelo y abuela, no tengo ningún derecho a juzgarlos. Les agradezco por la vida que llegó a través de ustedes, y yo hoy ocupo mi lugar como hija y como nieta. En ese momento, María sintió que algo grande cambió en su vida. Dejó de cargar, dejó de repetir y empezó a vivir realmente la vida. Porque muchas veces lo que te duele no empezó contigo, pero sí puede terminar contigo si te atreves a verlo. Ahora dime algo: ¿qué estás cargando hoy que no es tuyo? ¿Y hasta cuándo vas a seguir haciéndolo? Te invito a que dejes en los comentarios: honro a mis padres, gracias por la vida. Esta frase se grabará en tu subconsciente para que comiences a vivir la vida plenamente. Y suscríbete a mi canal. Comparte este video con muchas personas que hoy requieran honrar la vida. Esto continúa porque hay historias ocultas que siguen marcando tu vida hoy.